hoy vamos a tener el tema de sola gratia, que significa solo por gracia, o solo por la gracia, o solamente por gracia. Entonces, eso es lo que vamos a predicar en esta mañana. Solamente por gracia podemos ser salvos. Si no hubiese sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no hubiese forma alguna de que fuésemos salvos. La salvación por gracia, como leí en un artículo por ahí, es la doctrina más fácil de entender, pero la más difícil de creer. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, orgullosos, se nos hace imposible creer que la salvación es un completo regalo de Dios. O sea, que yo no tengo una participación activa en mi salvación, sino que es un completo regalo que Dios me da. Entonces nosotros siempre acostumbrados a ganarnos las cosas, no queremos entender que la salvación es un regalo de Dios. No hay nada, amados hermanos, que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de la salvación. Nada, solamente por gracia. La semana pasada nosotros citamos Romanos 3, del 10 al 18, donde Pablo dice, no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque el bien, no hay quien haga lo bueno, no hay quien se acerque a Dios, aleluya. Y eso analizábamos a la luz de la palabra, eso somos nosotros, que no somos buenos, que no tenemos en nuestro interior nada que nos lleve a Dios más que la gracia del Señor Jesucristo que nos empuja hacia su Padre. Hoy entonces vamos a estar viendo esta doctrina a partir del libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 9. Y eso es lo que vamos a hacer, analizar este pasaje y ver cómo Pablo nos enseña que la única forma en que pudimos ser salvados fue por la gracia de Dios. La mayoría de nosotros, si nos preguntan qué es gracia, podemos responder con una definición básica. Es un favor inmerecido. Y aunque parezca básica la definición, es profunda. ¿Por qué? Porque nos lleva a verdades profundas para nuestras vidas y sobre todo para nuestra salvación. La gracia del Señor Jesucristo fue un favor inmerecido. Hay quienes hacen favor a quienes se lo merecen, pero Dios nos hizo un favor que nosotros no merecíamos. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículos, vamos a ver del 1 al 3 primero. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento, porque para hablar de gracia, obligatoriamente nosotros tenemos que hablar primero de la condición del hombre sin Dios. Y no quiero ponerlo como tan distante, la situación del hombre sin Dios, no. Nuestra situación sin Dios. Porque es bueno e importante
que usted se vea reflejado en todo lo que vamos a hablar. Porque muchos de nosotros pensamos que cuando Cristo nos salvó, no éramos tan malos. No, yo vine a la iglesia porque realmente yo quería acercarme a Dios, pero yo no era como el hermano fulano, que era un delincuente, que atracaba y que tumbaba cadena en la Duarte. No, yo no era así, varón. Yo era una persona tranquila de mi casa y no entendemos cuál era nuestro estado lejos de Dios. Que no importa cuál sea o no los pecados que tú estabas cometiendo, todos estábamos bajo la misma condición, alejados de Dios. Entonces, ¿cuáles son o cuál es la descripción sombría que Pablo hace de un hombre que no ha sido regenerado por Jesucristo? Número 1, Pablo dice que nosotros estábamos muertos. El versículo 1. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Quiere decir que teníamos una muerte espiritual. No teníamos oportunidad alguna de escuchar a Dios. No teníamos oportunidad alguna de sentir a Dios. No teníamos oportunidad alguna de hablar de Dios, de ver a Dios, porque un muerto ni siente ni padece. Estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Y qué bueno que Pablo une estas palabras que muy pocas veces se ven unidas en el Nuevo Testamento. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos es todo aquello que abroga la ley de Dios. Y nosotros éramos, oye bien, tú hermano, tú y yo, los buenos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo que éramos? Delincuentes. Delincuentes delante de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos violando la ley de Dios. Estábamos infringiendo la ley de Dios. Y en nuestros pecados, Pablo está hablando obligatoriamente de ese accionar que está revelado en contra de la voluntad de Dios. Infringiendo la ley, revelados en contra de la voluntad de Dios, y eso nos mantenía en una muerte espiritual. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice Pablo también que nosotros íbamos tras las corrientes de este mundo, es decir, haciendo lo mismo que el sistema mundano nos invitaba a hacer. Todos íbamos tras las mismas corrientes, tras las mismas enseñanzas del mundo. Y todo lo que ese sistema mundano nos presentaba, nosotros lo hacíamos. Todo lo que el sistema mundano nos ofrecía, nosotros lo acogíamos. ¿Por qué? Porque estábamos siendo arrastrados tras las corrientes de este mundo. ¿Y por quién es gobernado el mundo? Bueno, él lo dice más adelante. Por el príncipe de este siglo, Satanás. Es decir, ya vemos tres cosas aquí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, íbamos tras las corrientes de este mundo. Y número 3, estábamos esclavizados a Satanás. ¿Usted cree que es bonita cosa? ¿Alguien dice amén aquí hoy? Gloria a Dios. Dice Pablo también que éramos hijos de desobediencia. La palabra griega que se traduce como desobediencia sugiere rebelión y oposición consciente y activa contra Dios. Oiga bien, sugiere rebelión y oposición consciente
y activa, es decir, constante contra Dios. Nosotros conscientemente estábamos desobedeciendo a Dios. Y así vive el hombre sin Dios, consciente de su rebelión en contra de Dios. Es bueno que Pablo traiga esto porque si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tal vez siguiendo la corriente del mundo y tras los designios de Satanás, pudiéramos decir, bueno, yo no tengo culpa de lo que estaba pasando porque yo era un esclavo. Pero Pablo entonces dice, ustedes también estaban conscientemente en desobediencia contra Dios. Conscientemente en desobediencia. Y para que entendamos también que tenemos culpa, dice, guiado por los deseos de la carne, nuestra voluntad y nuestros pensamientos estaban pervertidos completamente. Por eso es que él dice, haciendo la voluntad de la carne y la de sus pensamientos. Toda tu voluntad, toda la voluntad de tu carne y de tus pensamientos estaban desviados hacia el mal. Eso es desde el principio de la humanidad. Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Todos los designios del hombre eran de continuo al mal, dice la Biblia. Inclinados hacia el mal. Nuestro corazón, lejos de Dios, está inclinado a la maldad. Eso quiere decir que tiene como una pendiente hacia la maldad. Por eso nos cuesta a nosotros caminar en contra de la maldad. Porque a favor de la maldad nuestro corazón tiene una pendiente, tiene una inclinación. Y usted lo sabe, es más fácil bajar esa bajadita de ahí, ¿verdad que sí? Que subirla. A veces a uno se le sale el alma subiendo esa bajadita ahí. Entonces eso es lo que está diciendo la Biblia. Hacia la maldad es como bajando. Ay, qué rico. Pero hacia el bien vamos subiendo. Porque nuestra inclinación humana es hacia el mal. Y en esa condición estábamos obedeciendo los deseos y los pensamientos de nuestra carne que no tenían nada bueno. Y por último, Pablo dice que también éramos hijos de la ira, igual que todos los demás. Al final de estos 3 versículos, Pablo resume lo que está hablando con la condenación de la humanidad, la ira de Dios sobre nosotros. Estábamos completamente condenados. Si lo dejamos hasta ahí el pasaje, hermanos, si ese fuese el único panorama que nosotros tuviésemos en la Biblia acerca de la humanidad, quedaríamos en un estado muy deprimente y sombrío. En desobediencia total y en condenación de parte de Dios. Esa era, hermano, nuestra condición sin Dios. Una descripción que no nos deja opciones humanas. Una descripción que no nos deja nada atractivo. Imagínense, ¿qué de atractivo podías tener tú en esta condición? ¿Qué de atractivo podía tener el hombre viviendo en esta situación delante de Dios? ¿Qué nos vio Dios a nosotros que le gustara que tú dijeras, bueno, por esto fue que Dios me amó o por esto fue que Dios me llamó? Dime, ¿cuál de estas condiciones tú crees que tú podías presentar delante de Dios en un currículum y decir, Señor, mira, yo soy apto para que tú me llames, yo soy apto para que tú me escojas? Dime cuál. Dime cuál tú podías poner delante de Dios. Dime cuál puedes poner ahora incluso. Dime cuál podemos poner que no sea empañada por nuestros delitos y nuestros pecados, que no sea empañada por nuestra muerte espiritual. Todo
lo que podamos hacer o no, está manchado con esta descripción humana. No es la única vez que Pablo menciona esto, que el hombre estaba completamente muerto en sus delitos y pecados cuando Dios les dio vida. Pero vamos a ver qué sigue diciendo el pasaje y veamos entonces la intervención de Dios a favor nuestro. Dice los versículos 4 al 9. Pero Dios, yo quiero hacer una pausa ahí entonces. Pero Dios, esto abre ahora un cierre a lo que Pablo está hablando y una apertura a lo que Pablo va a decir. Es un pero que pone un distanciamiento, una palabra muy conocida entre nosotros últimamente, ¿verdad? Pero abre como un distanciamiento y una ruptura a una condición, pero Dios. Ahora Pablo va a presentar al único que podía hacer algo por la condición del hombre, al único, Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al nombre de Cristo. Pero Dios, en esa condición en que el hombre estaba, dijo, yo necesito intervenir para que el hombre pueda ser salvo. Y dice Pablo, él que es rico en misericordia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ante tan exagerada pecaminosidad era necesaria una exagerada misericordia para poder salvarnos. Con poquita misericordia no podían salvarte a ti y a mí. Por eso Pablo dice, es grande, es inmensa la misericordia de Dios, como dice el Salmos 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Él es grande en misericordia. Él es incomparable en misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano? Si gracia es dar a alguien lo que no merece, misericordia es no dar a alguien lo que sí merece. O no dar a alguien el mal que merece. Como Pablo culmina en el versículo 3 hablando de que la ira de Dios, entonces inicia el versículo 4 hablando de la gran misericordia de Dios. Es decir, que lo primero que Dios quitó de tu vida fue su ira. Ya Dios no está irado contra nosotros. No, porque su gran misericordia quitó su ira, que era lo que merecíamos. Algunos pueden ilustrar esto de la siguiente forma, para que aprendamos a diferenciar entre gracia y misericordia. Si tu hijo te hace algo malo, por misericordia, tú no le das una pela, o tú no le das el castigo que merece, porque tienes misericordia de él. Y por gracia, entonces tú tomas a tu hijo y lo llevas a Disney. ¿Entienden? La misericordia impide el castigo y la gracia entonces me da algo que no merecía. Y esa gran misericordia de Dios quitó el castigo que tú y yo merecíamos.
Es bueno que sepas que todo el pasaje aquí está girando alrededor de Dios. Pablo inicia en el versículo 1 hablando de Dios porque nos dio vida estando muerto, y continúa hablando de Dios porque Él es el único agente que va a actuar en la salvación por gracia. El único. Por su gran amor, dice Pablo. Es decir, que hay dos cosas que están moviendo a Dios a salvarme. Dos cosas. ¿Qué son? Su misericordia y su gran amor. Esas son las cosas que están moviendo a Dios. Esos son el motor de la salvación de Dios. Misericordia, salvación y gracia. Son las cosas que mueven a Dios a salvarme. Pablo dice, por su gran amor con que nos amó. Otra vez Pablo vuelve a amplificar el amor de Dios. Dice, es grande, es inmenso. Pero ¿por qué es que se ve tan grande el amor de Dios, amado hermano? Por la condición en la que tú y yo estábamos. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 8? Mas Dios... Oye, amigo, por eso que te decimos que Cristo te ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nos enamoramos nosotros los seres humanos? Nos enamoramos porque esa persona de la cual nos enamoramos tiene actitudes, atributos, una personalidad que nos atrae y que nos agrada. Y por eso en el contacto, en conocernos, pues nos vamos enamorando. A salvedad de algunos que se enamoran hasta solo, así que... No, porque hay gente así. Que esa mujer se casa y ellos amargados y esa mujer nunca supo nada. Se enamoran solo. Pero la mayoría de los normales nos enamoramos así en el contacto, en el conocimiento, porque esa persona tiene cosas que nos agradan. Pero ¿qué es lo grande del amor de Dios? Que tú y yo no podíamos tener nada que a Dios le agradara. Aleluya. ¿Sabe qué es lo grande del amor de Dios? Que Dios se enamoró de un muerto. Que Dios me amó antes de que yo pudiera pensar en Él. O peor aún, cuando yo estaba rebelado en contra de Él, Él me amó. Cuando yo estaba envuelto en mis propios deseos carnales y siguiendo las corrientes de este mundo, Dios me amó. Por eso yo le citaba, me parece que en el primer mensaje, una cita de Charles Spurgeon que decía, gracias que Dios me escogió antes de yo nacer, porque si lo deja para cuando yo naciera, no me escoge. Porque Él era consciente de que en Él no había nada que pudiera ser atractivo delante de su Dios. Nada. Algunos creen que ellos que son inteligentes y por eso Dios me llamó para yo colaborar en su obra. No, hermano. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabe qué tú eras? Vil y menospreciado. Y allí el Señor te escogió. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos dio vida, que estábamos muertos, nos resucitó, y no bastó eso solamente, sino que en su gracia y misericordia nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la herencia, y que Pablo la explica más en el versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros seamos llevados delante de Dios, cuando Cristo nos muestre al Padre en aquel juicio, y que el Padre nos diga, entren al gozo de su Señor, allí lo que el Señor estará mostrando es la gran abundancia de su gracia. Aleluya. El Señor va a decir, míralo ahí, aleluya. Mira a Ronnie, yo lo traje, Señor. Él estaba completamente en el infierno, perdido, y yo lo traje a tu presencia. Grande su bondad, grande su misericordia, grande su gracia. Mira, tú la pensabas perdida, pero mírala aquí adentro. Eso es lo que Dios va a estar mostrando, su gloria, su gracia. Aleluya. Eso es lo que el Señor dirá. Mira, pude salvar a Lidia, dirá Cristo. El diablo pensaba que no se podía salvar, pero la pude salvar. La pude traer de la mano hasta la gloria eterna. Mira, pude traer a este hermano. Mira, pude traer a esta hermana. Eso es. ¿Por qué? Por la abundancia de su gracia en su bondad. Y dice Pablo, porque por gracia, es el tema. Es el tema que estamos trayendo y es el tema de Pablo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe que hablábamos la semana pasada. Esa confianza en el Señor. A través de ella es que Dios nos permite la entrada a la gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero mira qué bonito. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso la semana que viene vamos a estar hablando de que toda la gloria es de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Nadie puede decir, nadie puede atribuirse ninguna parte de esto. Esto es por gracia. Porque si tú tuvieras alguna parte en tu salvación, eso es demasiada gloria para ti. No es por obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, tú ves, ¿por qué yo? No, porque es que yo era así. No. Para que nadie se gloríe. Pero quiero que hagamos un énfasis en este versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Las tres cosas que Pablo acaba de mencionar. La gracia, la salvación y la fe. Todo eso es un regalo de Dios. La gracia, la salvación y la fe. O sea, ¿qué fue lo que hiciste entonces? ¿Cuál es tu parte entonces? Si todo es un regalo de Dios, en la salvación no tienes parte, hermano. Fue un regalo de Dios. Completamente fue un regalo de Dios. Aún la fe que tú tienes fue un regalo de Dios. Tú puedes creer en Cristo, ¿sabes por qué? Porque Dios te lo regaló. El mismo Cristo lo dijo,
Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no se lo permite. Es de Él. Y le dijo a Moisés, el libro de Éxodo, capítulo 33, esto no depende del que quiere ni del que corre, sino del que yo tenga misericordia. Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido suficiente gracia, hermano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Una gracia que nosotros pudimos ver palpable en la cruz del Calvario. Una gracia que nosotros podemos palpar al analizar cómo Dios nos ha rescatado y nos ha salvado y nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable. Una gracia que resulta en ser la única esperanza que tiene la humanidad para ser salvo. Una gracia que, aunque es gratuita para nosotros hoy, costó la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Vivamos delante de Dios agradecido por la gran salvación con la que Él nos ha salvado. Dios le bendiga, hermano.